Ok, Gracias. listo. Bien, pues bueno, ¿cómo les fue con la lectura de Báez Camargo? ¿Qué les pareció esta lectura sobre la conformación de lo que es el Nuevo Testamento? No sé si, bueno, eh, supongo que habían hecho alguna lectura parecida. ¿O qué idea tenían ustedes acerca de la conformación de la escritura establecida como un canon? Y bueno, entendiendo la palabra canon, no sé si tuvieron la oportunidad de leer al principio del libro, se habla de un canon como una regla de medida. Y esto es interesante poder nosotros entenderlo porque a veces ignoramos esta parte. Por ejemplo, de qué manera es que se fue dando esta conformación, cómo es que estos libros que tenemos actualmente en la Biblia, podemos considerarlos como libros que fueron divinamente inspirados. Y es interesante entender este proceso porque muchas veces es una parte que nosotros ignoramos. Por ejemplo, a diferencia de los libros del Antiguo Testamento, que en total tenemos 39, y bueno, las clasificaciones, ¿no? El Pentateuco, tenemos también los libros históricos, después vienen los libros poéticos, profetas mayores y profetas menores. En total, tenemos un total de 39 libros y bueno, ya luego viene la conformación de lo que es el Nuevo Testamento, Evangelios, el libro histórico, que es en el que nos vamos a centrar, Hechos de los Apóstoles, las cartas paulinas, cartas que se envían en primer lugar a iglesias, después a individuos, cartas generales y finalmente el libro de Apocalipsis. Pero bueno, una pregunta interesante es, bueno, ¿de qué forma es que estos libros se incorporaron dentro de lo que se puede entender o considerar como libros que son de una inspiración divina? Y bueno, Báez Camargos nos ayuda a nosotros a entender este proceso de conformación, que no fue una tarea sencilla, incluso pasaron siglos, discusiones, y todavía también en los diferentes concilios, el hecho de considerar ciertos libros como divinamente inspirados a lo que hace referencia el término canónico. Y bueno, ¿por qué razón algunos sí entran, por qué no? Unos de manera temprana, sin lugar a dudas, otros en forma tardía, que pasó también un tiempo de discusión entre ellos, hasta que finalmente se acepta de una forma por consenso, pero que bueno, también en este caso, los libros que nosotros hoy consideramos como divinamente inspirados, vemos precisamente que pues no son decretados, sino que hubo todo un proceso, empezando desde la misma iglesia, eh, la importancia que tenían dentro de la gente, la circulación que estos tenían. Y bueno, eso es algo interesante, ¿no? De qué manera se establecen finalmente como libros que podemos tener esa seguridad de saber que son inspirados por Dios. Y que bueno, en ese sentido, Pedro lo menciona en su carta, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios. Pero aquí también es interesante ver o esta parte histórica, ¿no? Que no fue algo que se dio de, de una forma inmediata. Ciertamente, cuando se empieza la iglesia a crecer, y aquí también la importancia de saber esta información, la iglesia empieza a crecer, lo podemos nosotros leer en Hechos de los Apóstoles, y bueno, cabe decir que es también un relato interesante, maravilloso, la forma en la que Lucas escribe este evangelio, que de alguna manera, bueno, él es el que está siendo el testigo ocular que acompaña a Pablo en sus viajes misioneros. ¿De qué forma se va a ir dando también lo que dice la escritura, la estructura que veíamos la vez pasada en Hechos 1:8, que va a ser un versículo clave para entender el propio evangelio? Pero vemos de qué manera dentro del programa de Dios se va dando también ese desarrollo que dice desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y bueno, es interesante
la manera en la que nosotros podemos ir leyendo en Hechos de los Apóstoles, y cómo se va dando ese desarrollo también de la iglesia, pero todo lo que viene por delante con respecto también a lo que va a ser un dilema, ¿no? ¿Qué se cree como iglesia? La iglesia empieza a crecer, la iglesia empieza a alcanzar a más personas, se van formando las primeras iglesias, el establecimiento también de lo que nosotros ahora conocemos, los oficiales, los primeros diáconos, están los que evangelizan. Y bueno, esto va a permitir también que la iglesia se vaya organizando, se vaya estructurando, hacer establecimiento de ministerios. Cada uno desempeña también o pone al servicio de los demás los dones que Dios les imparte. Y de esa manera es interesante porque la iglesia empieza a crecer, pero se van a dar una serie de situaciones, tanto en forma, eh, en este caso, organizacional, en infraestructura, pero también la parte que tiene que ver con la cuestión de los dogmas, que bueno, en ese momento todavía no se habla de esa manera, como un dogma, pero bueno, ¿qué es lo que se cree como iglesia? ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo ha enseñado? ¿Qué enseñaron los apóstoles? Y por otro lado también el escenario de que los apóstoles no van a vivir para siempre, en algún momento tendrán que morir y entonces quedan los que estarán como los dirigentes en un principio y eso nos permite a nosotros ir viendo en forma retrospectiva, pues todo lo que esto involucró. Y bueno, de ahí la importancia de considerar también el aspecto de la canonicidad, porque bueno, en un principio, pues habían muchos escritos que circulaban, pero ¿cuáles de ellos se pueden considerar como divinamente inspirados? Y bueno, en ese sentido, me parece bastante rica la información que nos presenta Camargo en este libro, hablando del canon, y bueno, la parte que tiene que ver con la conformación del Nuevo Testamento. Entonces, yo espero que esta lectura les haya sido de provecho, incluso también, por ejemplo, disipar dudas que a veces las personas nos dicen, bueno, ¿y cómo sabes que efectivamente esos libros fueron inspirados por Dios? No sé si en algún momento les han cuestionado eso. ¿Cómo estamos seguros que efectivamente fueron inspirados por Dios? Incluso aquí también podríamos nosotros pensar, ¿no? Que muchos libros que quedaron fuera, que todavía se utilizan en algunos lugares, incluso también el mismo Lutero todavía al final del escrito no estaba conforme con el canon que se había ya establecido y él mismo también dentro de la traducción alemana agrega una parte que tiene que ver con apéndice en la Biblia, es decir, escritos de personas que llevaron una vida ejemplar y que esos escritos pudieran ser también de utilidad para la vida de la iglesia, pero sencillamente vienen como un anexo, no dentro de los libros canónicos, sino más bien vienen como un anexo, un apartado, pero están también en la misma escritura, no en la misma Biblia. Entonces, bueno, finalmente es algo que se toma también por consenso y donde también está presente la decisión del hombre, eh, porque bueno, eran tanto en la época de la patrística, los padres de la iglesia, que van haciendo uso de ciertos escritos que consideran también que fueron enseñanzas del Señor Jesucristo o bien de los apóstoles y que de esa forma los utilizan y los usan también en las predicaciones, incluso habían otros escritos que también utilizaban, pero que bueno, ya cuando se establece el canon, entonces estos quedan fuera de. Y aquí vemos que es interesante porque hay una participación también del hombre dentro de algo que tiene que ver con Dios propiamente, la revelación de su palabra, y en ese sentido también las discrepancias, ¿no? Lo que algunos consideraban que sí, para otros no, y cada uno tenía su argumento, pero finalmente a través del tiempo se hace
se establece propiamente lo que es un canon y quedan establecidos en el Nuevo Testamento los 27 libros, ¿no? Que bueno, sería muy interesante también que pudiéramos aprendernos de memoria los libros de la Biblia, los 66, 39 en el Antiguo Testamento y los 27 en el Nuevo. De tal manera que, bueno, es un ejercicio muy rico también en la iglesia donde actualmente pastoreo. Cada año, en el mes de agosto, nosotros tenemos lo que es el mes de la Biblia y los temas van enfocados también a temas que tienen que ver con la importancia de la palabra de Dios. Y algo que hacemos como ejercicio que ayuda muchísimo es que al final de cada culto, en el mes de agosto, repetimos al final de cada culto lo que son los libros de la Biblia, ¿no? Empezando desde los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles. Luego vienen las cartas paulinas, en este caso es a los romanos, primera y segunda a los corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda a los tesalonicenses, primera y segunda a Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Entonces, los decimos de esa forma para que la gente se aprenda la ubicación, ¿no? Y al momento de ir a las escrituras, cuando estemos en algún servicio, en alguna actividad, pues a la gente no se le dificulte el hecho de encontrar fácilmente, ¿no? Dónde está la cita bíblica. Entonces, eso es importante que nosotros podamos tener esa claridad, incluso cómo se clasifican los libros de la Biblia, la clasificación, a cuál clasificación corresponde, y nos ayuda también como una mnemotecnia para poder nosotros con más facilidad pues encontrar los diferentes pasajes y sobre todo, por ejemplo, cuando se hacen esgrimas bíblicos, la gente que tiene que buscar alguna cita, entonces eso es algo que ayuda mucho, ¿no? En el caso de la feligresía de nuestros hermanos y sobre todo para los nuevos creyentes. Entonces, bueno, en ese sentido, pues es importante, ¿no? Que primero nosotros entendamos esto para que de esa manera podamos también sacar provecho a lo que estaremos viendo con respecto a lo que es el libro de Hechos de los Apóstoles, que bueno, dentro de la clasificación, aunque viene como un libro histórico, de alguna manera podríamos decir que dentro de esta historia estarían incluidos los evangelios, pero que bueno, tienen un apartado distinto porque se concretan precisamente a lo que es las enseñanzas y la vida, la obra del Señor Jesucristo. Entonces, por eso la clasificación, evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, que se conocen también como los sinópticos por la forma en la que escriben y que nos presentan de alguna manera también casi lo que son los mismos temas. Y es interesante porque, bueno, algo que se le pasó a uno de ellos, otro lo amplía y en ese sentido podemos nosotros hacer esa correlación. Y bueno, aquí lo interesante, ¿no? De entender cuál fue el primero, en este caso el Evangelio de Marcos, es el primero que circula, y los otros toman también, en el caso de Lucas, Lucas y Mateo van a tomar también de este primer Evangelio, que es el que se escribe, y de alguna manera también alguien que no es propiamente uno de los apóstoles, pero que bueno, vive de cerca también y que se va a centrar en la persona de Pedro, ¿sí? Y en el caso de Lucas, estará precisamente hablándonos acerca de lo que el apóstol Pablo también hace, ¿no? Entonces, esto es interesante porque nos ayuda a nosotros a comprender mejor lo que vamos a ir leyendo dentro de cada uno de los textos, propiamente hablando de lo que sería los evangelios, pero en el caso de Lucas también, el hecho de que escribe el evangelio que lleva su nombre, pero por otro lado también es el que dará cuenta de esta obra misionera efectuado por el apóstol Pablo y pues todas las situaciones que se dieron, ¿no? Las decisiones que tuvieron que tomar, las divisiones que se dieron por diferencias también que ellos tenían dentro del propio ministerio y de esa manera ir entendiendo cómo es que la iglesia se va estableciendo, cómo va creciendo
cuáles son los problemas que se dan, pero no nada más esa parte que se cierra en el texto sagrado, sino también la parte interesante que va a trascender las fronteras hasta donde es el propósito de Dios. Y que bueno, esto también tiene mucho que ver con lo que Dios había dicho anteriormente y que se lo dijo a Abraham, el llamado padre de la fe, que en sus simientes serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces, vemos cómo esta parte de una profecía dada en el Antiguo Testamento tiene también cabida, importancia dentro de Hechos de los Apóstoles, porque estaremos viendo el cumplimiento de esta profecía. Y en ese sentido, pues es interesante, pues, conocer esto como trasfondo para poder también tener una idea más clara acerca de este libro importante en las Escrituras, ¿no? Entonces, me gustaría, bueno, con este preámbulo también eh, escuchar de la lectura que ustedes hicieron, también sus comentarios y bueno, qué les aporta y en qué sentido también ha sido de utilidad, de bendición para cada uno de ustedes. No sé si alguien quisiera compartirnos acerca de lo que le pareció la lectura y bueno, el aporte que le deja. Bueno, para mí, Ale. sinceramente, fue una lectura densa, la verdad, porque hay muchos padres de la iglesia, ¿no? Con diferentes comentarios, con diferentes opiniones acerca de los libros del Nuevo Testamento, pero para mí fue fundamental para entender la fundamentación, ¿no? Del canon bíblico, ¿no? Entender que está fundamentado en la vida de los apóstoles y principalmente en la autoridad divina de las escrituras. Pero fue una lectura bien densa, vi diferentes aspectos así de diferentes padres de la iglesia y creo que lo más importante es el punto de unión entre todos, digamos, al respecto del fundamento, ¿no? Del canon. Pero son muchas opiniones, ¿no? Ok. De hecho, bueno, en una primera lectura a lo mejor no logremos, por ejemplo, ir entendiendo el proceso, qué libro aparece primero, cuál después. En una segunda, tercera lectura la vamos disfrutando más. Pero sí, es interesante, por ejemplo, a veces, bueno, no sé si sucede allá también en su país, que a veces la gente piensa que bueno, la Biblia cristiana de la católica es diferente. Y bueno, cuando históricamente en realidad quienes establecieron el canon, pues no fue ni siquiera la iglesia protestante, sino fue la iglesia católica, ¿no? Los padres de la iglesia. Y esa parte también es una cosa que a veces la gente no entiende. Y decir, bueno, es que tu Biblia es diferente a la nuestra y sobre todo por los libros deuterocanónicos que encontramos en la Biblia católica, ¿no? Judías, Macabeos y todos ellos, ¿no? Que estamos hablando de alrededor de 7 libros más. Entonces nosotros tenemos una Biblia con 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo, pero la Iglesia Católica agrega 7 más. Pero bueno, en este caso no fue la Iglesia protestante, sino más bien estamos hablando de los mismos padres de la Iglesia, que es un aspecto histórico también que debemos nosotros de tomar en cuenta, porque es una parte histórica y cómo Dios usa también a estos hombres, aunque bueno, muchas veces para algunos no hablar de la época patrística no les parece correcto porque estamos hablando de padres de la Iglesia Católica, pero finalmente es un proceso histórico que no podemos nosotros eh, menospreciar porque es parte histórica y en ese sentido, pues es algo que debemos nosotros también de entender y también de conocer. Pero bien, entonces Mario, gracias por tu comentario. ¿Alguien más? En mi caso, bueno, también comparto con Mario que es una lectura un poco pesada. Yo principalmente marqué todo, lo imprimí y lo marqué todo. Lo anoté Ok, el orden que iba encontrando, como dijo usted, profesor, es un poco difícil de mantenerlo en la cabeza si no lo anotás. Entonces lo fui anotando al lado, en el margen. Primero apareció Marcos y todas estas cuestiones.
Algo que sí me llamó la atención y me gustó un montón eh, es esta cuestión de que la determinación del canon vino en este proceso ascendente y no fue impuesta, sino que era la propia iglesia la que iba Claro. leyendo unos u otros. Y bueno, la cuestión está de Orígenes, que no la sabía, que hizo una especie de método científico viajando y yendo de Ujú. iglesia en iglesia y registrando los usos de diferentes cartas y libros y evangelios. Eh, Creo que estaban todos en una posición difícil. Claro que había mucha disputa también, me imagino, por orgullo. eh, Creo que es una época complicada. De alguna manera, después de leer esto, le agradezco a Dios haber nacido en este tiempo en el que las cosas son más simples para nosotros, saber que ya está definido, porque me Sí. imagino la cantidad de disputas y peleas y conflictos que habrán pasado los hermanos. No es fácil, no es fácil. Muchos estaban convencidos. Yo no tenía ni idea de que existían como 15 apocalipsis, ¿no? Anoté acá de Pedro, de Sí. Pablo, de Santiago, de Esteban. ¿Cómo saber? Y claro, ahí bueno, viendo un poco más que fue algo ascendente y no algo que un grupo de personas determinó por sí solas, Ujú. es también tranquilizador, ¿no? Saber si el Señor fue Claro. guiando a la iglesia. Sí, fue muy nutritiva. Es difícil, pero anotándolo y releyendo ayuda bastante. Ok, muy bien. Sí, de hecho, bueno, la aportación de Orígenes al final es el que de alguna manera, pues ya permite que se vaya fijando, ¿no? Lo que es la conformación del Nuevo Testamento con los 27 libros que ahora tenemos. Muy bien, ¿alguna otra aportación de los demás? ¿Qué les pareció? ¿Sus apuntes que tomaron de la lectura? Pastor, ¿cómo le va? Sí, adelante, mi hermano. ¿Qué tal? Me llamó la atención mucho lo de Marcio, ¿no? Marcio, que, Sí. que justamente él como un hereje, este, y, y como él no tomaba en cuenta las escrituras del Antiguo Testamento, ni tampoco tres evangelios, a colación o para la iglesia y todo lo que era la iglesia primitiva, este, adoptan de empezar a darle importancia a los otros textos, ¿no? A, a introducirlo dentro Ujú. del canon, a darle la importancia que se merecía, agregando los otros evangelios, agregando las otras cartas, porque Marcion le daba importancia a las cartas del apóstol Pablo Sí. y más que nada la carta del apóstol Pablo y a, al primer evangelio, creo que el de Marcos, no recuerdo bien, pero creo que el de Marcos. Entonces me El de llama, me Lucas, llamó la ¿no? atención eso de que empezaron a darle más fuerzas a los otros escritos, y ahí fueron dándole forma ya al canon que tenemos hoy, ¿no? Y también me llamó la Ujú. atención en las iglesias del Oriente, que también ellos tienen algunos escritos apócrifos que lo toman en cuenta y que forman parte de su liturgia también, ¿no? Que nosotros no lo tenemos. Sí, así es. Muy interesante, la verdad que seguirle bien el hilo de todo es muy interesante cómo se fue dando el canon del Nuevo Testamento. Porque por lo que dice, por lo que está diciendo este hombre que se tomó el trabajo de investigar, la iglesia primitiva le daba mucha importancia a las escrituras del Antiguo Testamento y a la viva voz, ¿no? A la viva voz de lo que Claro. tomaron de primera mano, de los apóstoles, de las palabras de Jesús. Pero que bueno, y tenían otros, los deuterocanónicos, que le daban mucha importancia también, y los textos apocalípticos de los judíos. Y bueno, era el marco histórico también que ellos vivían, ¿no? Y bueno, es muy interesante seguirle todo el hilo, todos los padres de la iglesia, Papías, Clemente, que tuvo mucho que ver en todo esto también.
más allá de Orígenes, bueno, que es el que se tomó el tiempo, como decía el hermano, de viajar por todo lado y recopilar cuáles eran lo que tomaban las iglesias y le daban más relevancia a los escritos y a lo que tomaban como liturgia, ¿no? Así que es muy interesante. Sí, no sé si es denso la palabra, es que es mucha información y bueno, hay que tomarse el tiempo para procesarlo. Pero siguiéndole el hilo es muy, muy importante, muy interesante y nos nutre porque nos hace ver la realidad de la historia de nuestra iglesia, de la iglesia, ¿no? Sí, de hecho, y también un aspecto que debemos de considerar es con respecto a la revelación de Dios. Acuérdense, bueno, esto es muy parecido a la forma en la que Dios ha revelado su palabra. Lo ha hecho de manera gradual, lo ha hecho a través de siglos. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso del Antiguo Testamento, desde Moisés, 1500 años antes de Cristo, hasta el año 900, luego el año 600, en el caso de las revelaciones de Daniel, hay un periodo de silencio, ¿sí? Un silencio entre ambos testamentos, en donde Dios da también lugar para que florezca la filosofía. Y bueno, dentro de la filosofía, lo que se proponen es explicar cuál es el arjé o el principio de todas las cosas. Entonces, eso es interesante porque en ese preámbulo vemos cómo Dios permite que el hombre hable, Dios permanece silente y después vendrá también el cumplimiento de la profecía cuando nace el Señor Jesucristo. Y luego la conformación del Nuevo Testamento, estamos hablando del año 30 aproximadamente hasta el año 70. Algunos escritos van a ser un poco después, antes del año 100, y aquí también una regla interesante es que se iban a considerar como divinamente inspirados, es decir, estamos hablando del primer siglo, posterior a, ya no se iban a considerar como canónicos. Y en ese sentido, pues es algo muy importante porque vemos cómo también Dios es el Dios de la historia. Dios se hace presente, Dios permita que el hombre decida. Aquí no hay algo impuesto por parte de Dios, sino que vemos un proceso en donde la iglesia participa, la iglesia se edifica. Y bueno, esa parte es interesante porque no viene de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Es decir, viene desde las mismas iglesias. Esa parte que nos menciona el texto. Y bueno, creo que sería algo importante a resaltar también. Y bueno, ahorita vamos a ver los tres periodos antes de continuar. No sé, un último comentario para que vayamos directamente a algunos aspectos del texto. Que bueno, me gustaría también de este trabajo para que le den una segunda lectura, lo van a disfrutar más. Esto es como cuando uno lee la Biblia por primera vez, les quedan muchas dudas, la vuelve a leer, se van aclarando y nuevamente la vuelve a leer y entonces vamos nosotros tomando más conciencia y vamos creciendo también en ese conocimiento de Dios. Pero bueno, esta parte es interesante porque nos van a cuestionar y nos van a decir, bueno, ¿cómo sabes que efectivamente esos libros que están en la Biblia fueron divinamente inspirados por Dios? ¿De qué manera lo podemos nosotros sustentarnos? Bueno, aquí tenemos una parte histórica que, bueno, fue un tiempo de conformación, no fue de la noche a la mañana. Hubieron tiempo de discusión y como dice Pablo, pues qué bueno que nos tocó nada más ya vivir en esta época donde, bueno, no nos metemos a ese dilema. No hay que discutir, sencillamente nosotros creemos por fe y creemos precisamente, como dice Pedro en su carta, que toda la escritura ha sido inspirada por Dios. Entonces, incluso, bueno, les invitaría que, en primer lugar, pues conozcan ustedes la Biblia. Estamos hablando de los 66 libros. Una vez que nosotros conozcamos lo que Dios ha revelado en su palabra, tengamos esa apertura también para después leer y poder hacer también un, una comparación, ¿no?
en cuanto a los libros que se consideran divinamente inspirados y aquellos que dentro de el canon de la Iglesia Católica vienen los deuterocanónicos, veremos que hay una gran diferencia, ¿no? Cuando uno ya conoce la Escritura y se da esa oportunidad también de leer los libros deuterocanónicos, por ejemplo, en el caso de los libros deuterocanónicos, en el caso de Tobías, en alguna ocasión tuve la oportunidad de leer y de subrayar el libro. Por ejemplo, ¿por qué este tipo de escritos no se pueden considerar como divinamente inspirados? Por ejemplo, en el caso de Tobías, creo que es en el primer capítulo, menciona que las vísceras de los peces sirven para ahuyentar los malos espíritus, ¿no? Entonces, la misma genealogía que presenta también en el caso de el otro libro, bueno, está Tobías, está también el de Judith. Por ejemplo, las genealogías no se pueden rastrear como en el caso de la Biblia. Vemos que podemos nosotros, como lo encontramos también en el Evangelio de Lucas, empieza desde Adán y viene a dar hasta Cristo, ¿no? Y es algo que se puede ir también corroborando y se puede ir rastreando y se puede ir eh, autenticando, ¿no? Lo que dice el texto sagrado. Es algo que se va rastreando y bueno, eso es lo que hace que la escritura, a diferencia de cualquier literatura, pues sea considerada como una palabra que es de inspiración divina, que bueno, ha pasado también esa barrera del tiempo y que sigue siendo un texto vigente y como dice la misma escritura, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Entonces, nosotros podemos hacer esa comparativa entre un texto que se considera como divinamente inspirado y el otro que no lo es. Entonces, hay algunas cuestiones que no encajan con lo que dijeron los apóstoles, con lo que dijo el Señor Jesucristo, porque hay esa correspondencia. El Antiguo Testamento apunta hacia un Mesías prometido que es Jesucristo y el Nuevo Testamento se basa precisamente en esas profecías. Entonces, hay esa unidad dentro del texto sagrado y una correspondencia, ¿no? Uno se basa en el antiguo, el otro apunta hacia el nuevo. Cristo habla de los profetas, la ley y los profetas también apuntan hacia el Señor Jesucristo. Entonces, hay esa correspondencia. Cuando uno lee, por ejemplo, en el caso de los libros deuterocanónicos, veremos que no cuadra con la escritura. Hay algunas cosas que no corresponden, como por ejemplo, la Biblia nunca nos va a incitar o nos va a enseñar con respecto a la práctica de la hechicería, por ejemplo. Bueno, en este caso, pensar que, como dicen Tobías, ¿no? Las vísceras de los peces pueden ahuyentar los malos espíritus. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Eso es algo que sí nos lo dice la Escritura y en ese sentido veremos que esa es la enseñanza que encontramos nosotros en la palabra de Dios. Pero bueno, tenemos que tener una plataforma para que nosotros estemos bien parados y entonces sí, como dice Pablo en una de sus cartas, podamos examinarlo todo y retenerlo bueno a la luz de las Escrituras. No nada más meternos a examinar todo, pero si no tenemos un fundamento, muy fácilmente podemos nosotros también perdernos, equivocarnos o nos podemos desviar de lo que es una fe verdadera. Entonces, en ese sentido, bueno, es interesante que nosotros podamos conocer, para empezar, ¿no? Ese ejercicio sencillo, ¿no? Saber cuáles son los libros, cómo se clasifican, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Y de esa manera nosotros podamos pues conocer cada vez más lo que es la palabra de Dios. Y bueno, al menos en el Nuevo Testamento ya mencionamos la clasificación, evangelios históricos, lo que son las cartas paulinas. Las primeras 9 son a individuos, más bien a iglesias, las últimas 4 son a individuos, en este caso la primera y segunda carta a Timoteo, Tito y Filemón. En total 13 cartas, las cartas generales, ¿sí? También, ¿por qué se llaman generales? Porque no se envían a una iglesia en particular. Por ejemplo, como en el caso de la carta a los romanos, a los que están en Roma, a los filipenses, en Filipos, ¿sí? Entonces, son hacia un lugar en un destinatario específico, las cartas generales,
En el caso, por ejemplo, de Pedro, escribe a diferentes iglesias en diferentes lugares. Y bueno, aquí también creo que la cuestión, ¿no? Si Hebreos pertenece a Pablo o no pertenece a Pablo, esa parte también es interesante, ¿no? Y lo que se decía al respecto. Y bueno, todavía sigue la disputa hasta nuestros días, ¿no? Algunos que consideran que efectivamente Hebreos es una carta paulina, otros la atribuyen a Apolos, que fue uno de los grandes también hombres conocedores de la escritura, que lo dice Hechos de los Apóstoles. Era un hombre que conocía muy bien la palabra de Dios y que Pablo mismo lo pone de ejemplo, ¿no? Cuando se da esa división en la iglesia en Corinto, unos decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y dice acaso está Cristo dividido, y les exhorta también a los hermanos en ese sentido. Entonces, aquí, bueno, es interesante lo que podemos también nosotros considerar de lo que otros han dicho, en este caso, personajes que han sido importantes, de peso, ¿no? En cuestión de su conocimiento y en su momento histórico que les tocó también vivir. En el caso, por ejemplo, de lo que este, menciona, en este caso es Orígenes, ¿no? El que habla acerca de la carta a los hebreos. Y bueno, el que lo menciona es Eusebio, ¿no? Eusebio hablando acerca de Orígenes y lo que dice Orígenes con respecto a la carta a los hebreos. Que bueno, igual no hay nada en concreto, porque otro puede decir, argumentando en contra, en este caso, por ejemplo, pues Orígenes lo que decía era que, bueno, quien le atribuía al apóstol Pablo, pues bueno, estaba de acuerdo en cierto sentido, lo menciona, dice, si alguna iglesia tiene una epístola, tiene esa epístola por Paulina, sea alabada por ese motivo, pues los mayores nos enseñaron temerariamente que aquella dice es de Pablo. Pero bueno, si se fijan, es una disputa que no quedó definida, incluso ni podríamos nosotros definirla en estos tiempos, porque ellos estuvieron más cerca de la época en que estuvieron los mismos apóstoles y bueno, no se pudo definir. Y aquí, bueno, en última instancia, podemos nosotros decir que la autoría es precisamente de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Quién la escribió? Creo que sería un asunto menor, pero el autor directamente de toda la escritura, pues es Dios mismo, ¿no? Que usó a hombres que fueron inspirados por su espíritu y en algunos casos no queda muy definido, ¿no? Quién es el autor, es decir, la persona que Dios usa para que de esa manera nosotros conozcamos una parte importante de su revelación, en donde Dios nos muestra algún aspecto, ¿no? De su persona, algún aspecto también de su propósito, de su misericordia y bueno, atributos que son propios de nuestro Dios. Pero bueno, en última instancia, bueno, es una situación que no tendría mucha relevancia cuando nosotros entendemos que el texto sagrado es de origen divino y bueno, no queda definida. Algunos incluso piensan que pudo haber sido dictada por el apóstol Pablo, pero otro más es el que la escribió. Entonces, creo que sería como una de las cuestiones más, eh, más bien mejor en un sentido, ¿no? Que pudo haber sido escrita por Pablo, pero más bien dictada por Pablo y más si lo hizo ya en la etapa de su vejez, porque ya tenía dificultades para ver, entonces que pudo haberla dictado, pero otro más fue el que escribió esta carta. Y bueno, hay algunos elementos paulinos que se pueden también apreciar dentro del escrito cuando ya se conoce un poco más acerca de el estilo, eh, acerca también de el contenido de sus cartas, los mensajes que enviaba a las diferentes iglesias. Y bueno, son situaciones que podemos nosotros también ir encontrando en el texto una vez que ya conocemos también, ¿no? La forma en que cada uno de ellos escribe. Bien, entonces, no sé si hay alguna otra participación de los demás. Y ahorita, bueno, mencionar algunos aspectos nada más del texto que creo que son cruciales para tener en cuenta. Y van a ser después, bueno, uno de los trabajos será hablar un poco acerca de la conformación del canon del Nuevo Testamento, ¿sí? Cuáles son las etapas
de este canon, la etapa de formación en primer lugar. Después vemos lo que es la etapa apostólica propiamente, del año 70 en adelante. Y bueno, la última etapa también, que se conoce la etapa precanónica, ¿sí? De qué manera se va estableciendo. Y bueno, aquí pues hay muchas Profesor, cuestiones, ¿no? disculpe, Incluso, sí, adelante. disculpe, yo quería hacer una pregunta porque vi Ajá, con respecto a lo que sería la formación del canon del Antiguo Testamento que tocaba el tema de los libros apócrifos. sí. Eh, ¿Sería apropiado, o serían algo así como una especie de literatura nacional judía del periodo intertestamentario, como lo dicen algunos? ¿Sería apropiado qué? Perdón, no escuché lo demás. ¿Sería apropiado pensar en los libros apócrifos como literatura nacional judía que refleja el espíritu de la época intertestamentaria? Pues de hecho sí, porque bueno, era como el boom, se encontraba en este caso el crecimiento de la iglesia. Por ejemplo, algunos van a hablar también en ese mismo sentido. Y recordemos también que habían escritos muy buenos que la iglesia usaba en ese momento, pero ya cuando se establece el canon, veremos que muchos de ellos quedan fuera de, porque no pasan estos filtros, ¿sí? Y Ajá. pues vemos que son escritos importantes. Podríamos decir incluso que, bueno, no estaban en contra de lo que Dios enseña, de lo que enseñaba el Señor Jesús, pero que, bueno, finalmente pasan al momento de establecerse este filtro que se establece. Uno de ellos es que debían de ser antes del año 100, ¿sí? Después de, ya no iban a ser considerados y bueno, no pasan esa prueba, por lo tanto son descartados. Pero bueno, por supuesto que No, pero también perdón, yo hablaba de los del reflejaba. Antiguo Testamento. ¿De los que, O perdón? sea, los del Antiguo Testamento, Tobías, Judith, Macabeos, Ah, ok, de esos hablo. de la Biblia católica, sí, ajá, Sí, porque, le explico, hay gente, yo he hablado, ¿no? Con gente que la palabra apócrifo medio como que no le gusta porque parece peyorativa. Prefieren hablar de ellos como literatura nacional judía. Y tengo entendido que dentro de la tradición protestante no hay un consenso unánime con respecto a esto, porque si bien es cierto que la tradición escocesa presbiteriana lo rechaza, según tengo entendido, la reformada continental no, sino que los utiliza más que nada para obtener información histórica, como por ejemplo Macabeos. claro. Sí, de hecho, bueno, no sé, serían más bien deuterocanónicos. Creo que no es un término despectivo, es después del canon. Los deuterocanónicos vienen después del establecimiento del canon. Entonces, en ese sentido, los usan y los pueden utilizar. Incluso lo que comentaba, ¿no? Con respecto a la Biblia alemana, Martín Lutero decide ponerlos al final como un anexo. Entonces, están dentro de la Biblia, pero bueno, viene como una parte complementaria. No así como libros canónicos o divinamente Perfecto, inspirados. Sin embargo, perfecto, sí muchas los gracias. usan, los pueden utilizar. Entonces, deuterocanónicos es después del canon. Muchas gracias. ¿Sí? Ok. Bien, entonces, una última participación y bueno, vamos a ver algunos aspectos puntuales del texto. Pastor, No sé si alguien pudiera comentar acerca de por una qué el libro consulta. de Juan. Sí, adelante. Sí, no, que, quería saber si con la contrarreforma católica, va, si es así realmente, que también estos libros deuterocanónicos se introdujeron en la Iglesia Católica, porque en realidad el canon ya venía al año 200 con los libros que tenemos, con los 66 libros prácticamente. Y con la contrarreforma podría ser que se haya puesto estos libros deuterocanónicos en la Biblia católica. Me parece a mí que es así, pero quizás esté equivocado.
Sí, bueno, de hecho, lo que pretende la iglesia es frenar y sobre todo estaban perdiendo Claro, muchos adeptos. claro, Entonces, es como una medida que la iglesia establece. Y bueno, en ese sentido también, pues buscando algo diferente, ¿no? A lo que se estaba haciendo, porque una de las cosas que se dio fue la apertura también a la palabra de Dios. Antes no se podía leer la Biblia, estaba prohibido. Entonces después la gente lo puede hacer, pero sí, creo que es en ese mismo sentido también como respuesta la contrarreforma y eh, la iglesia también va a establecer, ¿no? Un propio canon muy diferente a lo que está haciendo la iglesia protestante. exacto. Pero sí, veremos que hay algunas cuestiones, ¿no? Algunas cuestiones que me gustaría, no sé, primero que hayan leído la Biblia completa y en segundo lugar, una vez que lo hayan hecho, poder también leer estos libros, que es interesante saberlos. Incluso, por ejemplo, en el libro de Sabiduría, se habla muy fuerte en contra de la idolatría e incluso podríamos decir de una forma directa y más que lo que nosotros podemos encontrar, ¿no? Cuando la Biblia exhorta en contra de la idolatría. Entonces, con estos mismos libros podemos nosotros también citarlos y decir, bueno, no hay ningún problema. Podemos ir, mira lo que dice acá en esta parte de tu Biblia, ¿no? Si lo ven como algo diferente. Pero aquí lo curioso es que el canon no lo estableció la iglesia protestante. El canon lo estableció la iglesia católica, ¿no? Claro. En su origen, ¿no? No fue la iglesia protestante, ya cuando se da lo de la reforma, estamos viendo que esto ya estaba establecido como un canon. Y de alguna manera también como bueno, las tres iglesias mayoritarias, que bueno, lo dice al final del texto, estamos hablando de lo que sería la iglesia católica romana, la iglesia ortodoxa y también lo que es, bueno, lo que son las iglesias cristianas, cristiana, romana y la iglesia ortodoxa. Ellos están de acuerdo y aceptan también esta tradición occidental del canon establecido en lo que son los 27 libros, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, como una respuesta de la contrarreforma, también el agregado de estos libros que se conocen como deuterocanónicos, ¿sí? Vienen después del canon. Entonces, es interesante también conocerlos, leerlos y bueno, poder nosotros a la luz de la escritura hacer también una comparativa y por qué también hay cuestiones que se enseña que no concuerdan con la revelación misma de Dios en el resto de los libros. Sí, entonces, ok. Sí, mi hermano Sergio. No, no, está bien. Más que nada, a Ok. colación de lo que decía el hermano, como para por qué Ajá, también la Iglesia Católica porque para el año 200, por lo que estábamos leyendo, ya estaba prácticamente el canon establecido. Si bien no se ponían de acuerdo claro. en cuestiones, ¿no? Pero ya estaba establecido, de alguna forma. Muy Claro, bien. entonces lo que hicieron los reformadores fueron como que decidir quedarse con el canon que ya estaba establecido, ¿sí? No, más bien, cuando se da el movimiento de la reforma, acuérdense, bueno, no sé si eh, hay una herencia, ¿no? Cuando se habla del momento de la reforma. Una de ellas, y bueno, ah, si ustedes recuerdan los 5 solos, o solas, dicen algunos, eh, la iglesia reformada, en este caso, volverá nuevamente a la sola gracia, sola fe, sola escritura, solo a Dios la gloria y solo Cristo salva. Es decir, son como 5 puntos claves a los que va a volver la iglesia nuevamente. Porque, por ejemplo, en esa época, bueno, además de que no se podía leer la Biblia se decía en un idioma diferente a la que la gente lo podía escuchar. Entonces, ellos sobre todo volverán nuevamente su fe hacia la escritura, la fe basada en la escritura, también la fe a través, la salvación a través de la fe, ¿sí? Solo escritura, solo la fe, sola gracia. La gracia de Dios es la única, eh, la gloria solamente para Dios y
la fe depositada solamente en Jesucristo. Entonces, podemos decir que esos 5 puntos son claves dentro del movimiento de reforma, pero no tiene nada que ver con la cuestión del canon, porque bueno, se aceptó tanto por la iglesia cristiana, la iglesia ortodoxa y lo que fue también la iglesia católica. Entonces, la discusión no iba en otro sentido, sino solamente en rescatar. Al menos podemos decir que esos 5 aspectos son centrales y es lo que nuevamente la iglesia busca, la centralidad en esos 5 puntos. ¿Sí? Don Andrés, ¿tiene la mano levantada? ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Sí. Sí, yo Buenas quería noches, adelante. por ahí que se enredó un poco el tema porque el texto en sí hablaba más de los libros canónicos del Nuevo Testamento, no tanto Exacto, sí. Sí, sí. Y el Nuevo Testamento, los protestantes lo mantenemos exactamente igual a la Iglesia Católica Romana. En el Antiguo Ajá. Testamento, la crítica Eso, protestante se da por otro lado, porque si uno ve las traducciones que había a los idiomas vulgares, se podría decir, tanto por Cipriano de Valera en España o Lutero en alemán, ellos también incorporan los deuterocanónicos, porque ya venían ujú, en la Biblia 1500 años antes los deuterocanónicos en la palabra. No es como que nosotros lo que sí, mantenemos en sí, lo que dice el escrito que leímos, que se mantiene, es Nuevo Testamento. claro, el canon del Nuevo Testamento. No hace Sí, énfasis exactamente. en los libros del En el Antiguo antiguo. Testamento, que por ahí Sí, se estaba confundiendo un poco ese tanto. sí, exactamente. La discusión es diferente. Con los libros del Antiguo Testamento lo que se hace es, se toman aportes de judíos conversos a la fe protestante diciendo, no, nosotros, es otra Ujú, crítica muy diferente. Dice, nosotros como judíos no sí, aceptamos estos libros como inspirados. Entonces los protestantes toman los libros inspirados judíos y no los que la Septuaginta tomaba con estos libros históricos judíos, que son verídicos pero no se toman como inspirados. sí, y gracias por la puntualización, porque bueno, el canon es el mismo, ¿no? En la Biblia católica, el Nuevo Testamento, no hay ningún cambio. En el Antiguo Testamento es donde encontramos a Tobías, Judith, primero y segundo de Macabeos, está Eclesiástico, algunas porciones que se añaden con respecto al libro de Daniel. Sí, Bel y el dragón es una de ellas. Y creo que hay un capítulo más en el libro de Daniel. Pero bueno, ahí es diferente porque estaríamos hablando de el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo vemos que son exactamente los mismos libros, ¿no? Son 27. 4 evangelios, uno histórico, 13 cartas paulinas, tenemos, ¿cuántos son? Hebreos, Santiago, primera, segunda, tercera, primera, Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera y segunda, son 7 cartas generales y el libro de Revelación, Apocalipsis, ¿no? Entonces ahí la estructura es la misma, ¿no? No hay ningún agregado. Entonces sí, muy cierto lo que menciona Andrés para no confundirnos en ese sentido, ¿sí? Bien, entonces, bueno, no sé, les decía hace un momento, por ejemplo, del libro o el Evangelio de Juan, que bueno, es el que tanto Juan, el Evangelio de Juan como Apocalipsis, que si ustedes recuerdan, el Evangelio de Juan, que lleva su nombre, y la primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis son del mismo autor, ¿sí? El discípulo amado, aquel que se recuesta en el pecho del Señor Jesucristo. Y entonces, bueno, hay una disputa, ¿no? De por qué estos libros o estos escritos juaninos no deben de ser considerados dentro de lo que es el canon, ¿no? Entonces, no sé si alguien quisiera comentar algo al respecto de lo que vimos en la lectura. ¿Sí lo recuerdan? Bueno, Bueno, si no, ahorita, bueno, lo que recuerdo es que era adelante. muy resistido a Apocalipsis. Estaba muy resistido en todo lado Apocalipsis por lo que vi en la lectura. El libro de Apocalipsis. Ok. Pero era en el mismo sentido también, acuérdense que es el mismo autor, ¿no? El que escribe el Sí. Evangelio, el que escribe las 3 cartas de Juan y el que escribe el libro de Apocalipsis. No. ¿Alguien más que recuerde
de la lectura, por qué no se consideraba Juan, aunque después resultó ser el más judío, ¿no? Y lo incorporan sin problema. Sí, sí lo recuerdan. No sé si, bueno, ahorita voy a compartir aquí la pantalla para que lo podamos ver. Porque consideraban que era platónico, más que nada, ¿no? Una fuente platónica. Ajá, exactamente. Cuestiones de pensamiento griego, ¿no? Propiamente, ¿no? Sí. Entonces, a ver, aquí está. Bueno, aquí lo tenemos. A ver. Bien, bueno, esta parte también, ¿no? Estamos hablando de la etapa precanónica. Este se escribe después de los sinópticos. Y bueno, dice, se consideraba que era más de inspiración neoplatónica, ¿no? Entonces, por la cuestión de los términos logos que incorpora. Y bueno, esto se relaciona con algo del pensamiento griego y también como algo que estaba fuera de la mentalidad del pueblo judío, ¿no? Entonces, esa sería una de las razones. Y bueno, por ejemplo, también el descubrimiento de los escritos de Qumran, que aquí lo menciona, por ejemplo, el carácter netamente judaico del pensamiento de Juan. Había paralelos, por ejemplo, entre los escritos de Juan con los de Qumran, en conceptos como el conocimiento, la gnosis, el dualismo, luz, tinieblas, verdad, mentira, que eso lo vemos mucho en Juan, ¿no? Hace ese dualismo, ese contraste entre luz y tinieblas y lo vemos desde el principio. Y bueno, es interesante que también es un evangelio que si nosotros lo leemos, ¿con qué libro de la Biblia concuerda en las primeras palabras? ¿Se acuerdan? O si tienen ahí su Biblia a la mano, Génesis, ¿cómo empieza Juan? como Génesis. ¿Cómo empieza Juan? Exactamente, sí. Estamos hablando Claro, de los orígenes, los el orígenes. comienzo, dice, ajá, exactamente. El origen dice en el principio, pero dice Juan, era el verbo. ¿Y qué dice Génesis? En el principio que creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, fíjense cómo, bueno, si en un principio el Evangelio de Juan no se considera como un libro inspirado por la similitud con el pensamiento griego, después se le acepta y bueno, se considera incluso que era el evangelio más judío, ¿no? Que pudiera haber por este, la forma en la que Juan, en la que Juan escribe. Por ejemplo, él nos habla de una forma diferente a los sinópticos y que es interesante porque si en Génesis nosotros encontramos el principio de la creación, en este caso de la tierra, en Génesis estaremos encontrando nosotros el principio, pero en un sentido espiritual, porque la forma en la que Juan nos habla y lo que nos presenta acerca de Jesucristo, pues es bastante interesante, ¿no? Como el principio de esa creación espiritual en Jesucristo, a diferencia de lo que nosotros podemos encontrar en el libro de Génesis como el principio o los orígenes de la creación, de cómo nuestro Dios hizo lo que hizo, la separación de las aguas y bueno, lo que fue haciendo día por día. Juan nos está hablando acerca de este principio, pero en un sentido espiritual, ¿no? Entonces, en ese sentido, después se descarta la idea de que Juan, bueno, no debía de ser puesto dentro de los libros canónicos y bueno, al final dice cómo también dice, habla de la escatología, la cuestión de la unidad, del amor, dice, lo cual ha llevado a algunos autores contemporáneos a afirmar que el Evangelio de Juan puede resultar, después de todo, el más judío de los cuatro, ¿no? Entonces, porque no es en la misma estructura que los sinópticos, no nos está presentando los relatos que son similares, algunos agregan algunas cosas y bueno, en ese sentido nos permite enriquecer, tener un conocimiento más amplio acerca de lo que es lo que nos está narrando el pasaje, ¿no? Pero en el caso de Juan es completamente diferente desde el inicio
y que nos empieza hablando también de alguna manera de ese orden de creación de nuestro Dios a través de lo que hará el verbo que era, dice, con Dios, y el verbo era Dios. Y aparte también, desde un principio, Juan nos está hablando acerca de la divinidad misma de Jesús, ¿sí? Está presentando a Jesucristo mismo como Dios, que eso es algo bastante interesante, ¿no? Nos está presentando la deidad misma de Jesucristo desde el primer versículo. Y bueno, empieza su relato. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. Y bueno, está también haciendo esa conexión directamente con el libro de Génesis y lo que nuestro Dios hizo desde el principio, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es un evangelio que, bueno, de manera tardía lo mismo va a pasar con el libro de Apocalipsis, porque es el mismo autor. Entonces, en ese sentido, es juzgado de alguna forma, ¿no? Bajo ese criterio de una idea completamente neoplatónica, lo que está Juan presentando a través de lo que es este cuarto evangelio, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de, de Lucas, bueno, es el autor de nuestro libro que estamos o vamos a considerar ya de lleno en la siguiente, acerca de lo que es Hechos de los Apóstoles y bueno, de qué manera también Lucas en este evangelio, que bueno, nos habla, dice, este, de el orden bello en el que él escribe y que bueno, hace referencia también a otros que han tratado de poner en orden, sí, las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, ¿no? La introducción que hace también en su evangelio y que después de Hechos estará hablando de un segundo tratado, ¿no? Porque el primero es precisamente el evangelio que lleva su nombre y el segundo estará centrado también en el aspecto de la conformación del cristianismo, de lo que son los viajes misioneros, el establecimiento de lo que son los primeros dirigentes en la iglesia, cómo surgen los diáconos, el orden que va a seguir Dios de una forma amplificada, ¿no? Empezando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Y bueno, es interesante porque nos ayuda a entender los orígenes también, en este caso, del surgimiento del cristianismo, cómo es que la iglesia cristiana es reconocida como tal, cuando antes eran los del camino, que también lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, los del camino, la persecución que se hacía a los seguidores de Jesucristo, la participación también de Saulo anteriormente, antes de su conversión, y cómo también Dios señala, dice, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Y bueno, lo que hará después varón de Dios a través de diferentes partes del mundo, llevando también lo que es la palabra de Dios. Sí, entonces, eh, en ese sentido, pues esto nos ayuda a tener este panorama general para poder nosotros también, pues con esta información en mente, pues poder también adentrarnos un poco más a lo que es Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y bueno, como este evangelio que es escrito por Lucas, el médico, dice, habla de que muchos antes de él habían tratado, dice, de referir en orden los acontecimientos que habían sucedido entre ellos. Y bueno, por ejemplo, dice, tal como nos lo han transmitido aquellos que desde los comienzos fueron testigos oculares y han ayudado a difundir el mensaje. Es casi seguro que entre esos muchos incluía de modo preferente el Evangelio de Marcos, que muy probablemente existía ya, porque si recordamos en la lectura es el primer evangelio que se escribe y después los otros van a tomar también del Evangelio de Juan Marcos. Entonces, bueno, en este caso ese muchos haría referencia también a Marcos. Y bueno, el otro evangelio también es Mateo, dice que según todos los indicios también habrían tenido a la vista, ¿no? Entonces, de ahí también ya nosotros podemos comprender un poco más a lo que se refiere Lucas cuando escribe este libro de Hechos de los Apóstoles. Eh,
bueno, lo que decía hace un momento acá, Nicolás también, ¿no? ¿Cuántos evangelios existen? Creo que hay alrededor de unos 57, 58 evangelios para que no nos sorprenda, ¿sí? Además de estos que aquí tenemos, evangelios, incluso el evangelio de María Magdalena y de ahí también, no sé si ustedes recuerden, ¿no? Salió una película, Código Da Vinci o Da Vinci, donde se habla de un supuesto romance que Cristo tuvo con esta mujer y que tuvieron hijos y demás. Pero bueno, que si nosotros conocemos la escritura, recuerden que el Señor Jesucristo no viene a formar una familia en la carne y que además Él no tenía esa necesidad y que Él mismo también señala que, hablando acerca de los eunucos, hay eunucos que son hechos eunucos por causa de los hombres, hay eunucos que son hechos, dice también, nacen así eunucos y otros que son hechos por el hecho de servir en el reino, ¿no? Servir a Dios, como fue el caso también de Pablo, que algunos igual comentan que pudo haber sido alguien viudo, que se casó, enviudó, o bien que el apóstol Pablo sencillamente pues era alguien que estaba soltero, se consagra para servir a Dios y no tenía él la necesidad de tener una mujer por compañera. Y que él nos habla también, ¿no? De ese don de continencia en 1 Corintios 7. Dice, si alguno no tiene don de continencia, es mejor casarse que estarse quemando. Entonces, en ese sentido, el Señor Jesús, pues no viene con ese propósito, ¿no? De formar una familia carnal. Más bien, Él viene a un propósito de redención. Y en este caso viene a formar una familia espiritual, pero que no tenía esa necesidad y que, bueno, Él mismo lo enseña, el Señor Jesucristo, cuando habla también acerca de el tema del matrimonio. Dice, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba, ¿no? Pero no todos tienen el mismo don. Así que bueno, en ese sentido, vemos que no era alguien que tenía esa necesidad, como lo mismo el apóstol Pablo y todos aquellos que tienen ese don de la soltería, que como dice Pablo mismo, ¿no? Tienen el don de continencia. Por lo tanto, no está dentro de sus planes, de sus proyectos, el tener una esposa, ni tampoco ese apetito sexual. No quiere decir que no estén bien definidos como varones, sino sencillamente no es algo que tengan como prioridad o una necesidad, ¿no? Entonces, por eso, bueno, es importante que nosotros conozcamos también lo que Cristo enseña al respecto y que no viene a fundar una familia terrenal o en la carne, ¿no? Entonces, hechos también, ¿cuántos hechos de los apóstoles tenemos? Sí, hay de Pablo, de Pilato, de Juan, de Pedro, de Andrés, de Tomás. Entonces, todos estos escritos circulaban en la iglesia primitiva y bueno, muchos de ellos pues quedaron dentro o fuera del establecimiento del canon. Así que bueno, no nos sorprenda cuando alguien diga, por ejemplo, que hay otros evangelios, por supuesto que existen. Y bueno, son evangelios que en su momento circularon, pero que cuando se establece el canon sencillamente quedan fuera, no pasan ese filtro y que de alguna forma también, bueno, empiezan a escribir acerca de las cosas que estaban aconteciendo y muchos también irán de acuerdo a las enseñanzas del mismo Señor Jesucristo, pero que finalmente no quedaron y que sin lugar a dudas aquí está también la mano de Dios como el Dios de la historia guiando a los hombres para los propósitos que Él tiene y que tengamos esa certeza de que los libros que nosotros tenemos y que están en las escrituras, como dice la misma palabra de Dios, pues son eso, libros canónicos, libros divinamente inspirados por el Señor. Y que bueno, de alguna forma ese proceso de desacuerdos, creo que en eso también estaba Dios guiando tanto las mentes, las voluntades, incluso si ustedes recuerdan, hubieron muchos escritos que se quemaron y se tuvo que rescatar de entre los pocos que quedaban, que sin lugar a dudas ahí también estuvo Dios para que al final de cuentas nosotros tengamos lo que Dios quiere que nosotros entendamos y podamos recibir también como la voluntad de Dios a través de su palabra revelada, ¿no? Entonces, están los de Apocalipsis también, las cartas a los laodicenses, que también lo menciona, creo que no sé si es en la carta a los Corintios, a los alejandrinos, y bueno, hay otras más de Apocalipsis también.
Entonces, bueno, pues yo espero que esta lectura les haya servido de mucho, que la vuelvan a leer con calma y que de esta lectura pues puedan ustedes también sacar algún escrito, en donde ustedes puedan dar cuenta de esto, los tres momentos que existen, de qué manera se fue dando la conformación de este canon. Y bueno, cómo es que en la actualidad nosotros pues tenemos estos 27 libros. Y bueno, no sé si ya lo sepan, pero bueno, si no es así, yo les pediría que en su Biblia pongan la división. Tenemos evangelios, tenemos histórico, cartas paulinas, cartas generales y el libro de Revelación, que es el libro de Apocalipsis. Evangelios, ¿cuántos son? 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Libro histórico. Pueden abrir su micrófono si quieren. Libro histórico es uno, ¿cuál es? Hechos. Hechos de los Apóstoles, muy bien. Después tenemos las cartas paulinas, que se llaman así porque, bueno, el apóstol Pablo las escribe. Escribe a 9 iglesias y a 4 individuos. ¿Alguien me puede decir de memoria las cartas paulinas? A ver. Y si no, va a ser una actividad que vamos a estar haciendo recurrentemente para que podamos aprenderlo, ¿no? Cartas paulinas, empezamos con Romanos. A ver, Nicolás, ¿ya abrió el Corintios. micrófono? Sí, bueno, no me acuerdo perfectamente, pero seguramente está Corintios, primera y segunda de Corintios, Gálatas y Efesios, esa es la más fácil porque la tenemos todas seguidas, ¿no? Ahí, seguramente después Colosenses o Filipenses, ¿no? Filipenses y Colosenses creo que es. Y ahí, bueno, primera, segunda Tesalonicenses, seguro. Y ahí vienen a- las pastorales, ¿no? Timoteo, primera, segunda Sí, Timoteo. eh, Filemón, o Tito, Tito y Filemón. Tito y Filemón. Bueno, Sí. por ahí. Bueno, hay una mnemotecnia, pero les va a servir. Las cartas paulinas empezamos con Romanos, ¿sí? Luego sería primera y segunda a los Corintios. Una mnemotecnia es A, bueno, se saben las vocales, A, E, I, O. Es Gálatas, A. Luego sigue Efesios, Efesios, E. Filipenses, Filipenses y Filipenses, Colosenses. Colosenses, O. Colosenses. Es Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Acuérdense de las vocales A, E, I, O. Bueno, no hay U, pero bueno, sería A, es Gálatas, E de Efesios, Filipenses y Colosenses. Después viene Romanos, primera y segunda, los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Después tenemos Tesalonicenses, primera y segunda Primera y a los segunda. tesalonicenses. Ahí son 2. Primera y segunda Timoteo. Luego sería Tito y Filemón. Filemón. Las primeras son a iglesias, ¿sí? Sería en este caso hasta tesalonicenses. Luego, primera y segunda Timoteo es a individuos. Luego sería Tito y Filemón, son 4. 9 cartas a iglesias y 4 a individuos. En total son 13 cartas paulinas. Entonces, otra vez sería Romanos, primera y segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda a los Tesalonicenses, 9 en total. Luego las siguientes son a individuos. Acuérdense que termina en Tesalonicenses y va a empezar otra vez en Timoteo, primera y segunda Timoteo. Y aquí es bueno decir, es a Timoteo, no de Timoteo. A Timoteo porque las escribe Pablo. Si fuera de Timoteo, es que Timoteo las escribe, no. Es primera y segunda a Timoteo, a Tito y a Filemón. Entonces son 13, 9 cartas a iglesias, 4 cartas pastorales o a individuos. Después tenemos lo que serían las cartas generales, que se llaman así porque no tienen un destinatario específico. Si leen a Pedro, por ejemplo, dice
la iglesia que está en el Ponto, en Frigia, y bueno, menciona varias iglesias, ¿no? Entonces, el destinatario no es uno, no es, por ejemplo, como en el caso de Roma, ¿sí? A los que estaban, a los romanos en Roma, ¿no? Tiene un destinatario, bueno, son diferentes lugares, ¿no? Entonces, por eso son cartas generales. Está la carta a los hebreos, después tenemos Santiago, luego seguirá primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, y sería la otra Judas. Entonces estamos hablando de 8, y finalmente el libro de Revelación, que es el libro de Apocalipsis. Entonces tenemos Evangelios, 4, un libro histórico, 13 cartas paulinas, 9 a iglesias, 4 a individuos. Tenemos 8 cartas que son, bueno, en este caso son generales. Y finalmente el libro de Revelación, que es el libro de Apocalipsis. ¿Sí? Entonces, eso para que lo aprendamos y bueno, Queda, que sea algo pastor, que dominemos. Sí, ¿queda 9 con hebreo sería? son 9. Sería 9 con Hebreo, hebreo, porque Santiago, primera y Santiago, segunda de Pedro, primera, segunda y primera, tercera segunda y de Juan y tercera. Judas. Ah, está. 8. Sí, son 8, 8, está ¿eh? bien. Está bien, 8. está bien. 8 y por último Apocalipsis. Entonces, bueno, a este ejercicio le vamos a llamar biblioteca sacra. ¿Qué significa? Por ejemplo, bueno, va a ser decir los libros del Nuevo Testamento de memoria, es decirlos de corrido, y el otro será decirlo en clasificación. 4 evangelios, ¿cuáles son? Uno histórico, ¿cuáles? Cartas paulinas, 9 iglesias, 4 individuos, ¿cuáles son? Cartas generales, ¿cuáles son? Y por último, el libro de Revelación, que es el libro de Apocalipsis. Y se lo recomiendo que lo hagan ustedes, lo dominen y en sus iglesias lo pueden enseñar también. Y eso va a ayudar muchísimo. Cuando, por ejemplo, digamos alguna cita bíblica, que si decimos, por ejemplo, Hebreos, pues no estén buscando allá por Génesis, ¿no? Sí, o a la mitad de la Biblia, sino que sepan que está pues en los últimos libros de la Biblia y nos va a ayudar muchísimo, ¿no? En qué clasificación están. Y eso también nos va a ayudar para que nosotros podamos entender y comprender mejor la palabra de Dios, ¿no? ¿Quién fue el autor? Todos estos aspectos que estamos nosotros considerando también desde la formación del canon mismo, que bueno, hoy fue el tema que estuvimos considerando, y de qué manera se dio ese proceso históricamente, ¿no? Y cómo, pues sin lugar a dudas, que aquí estuvo también la participación de hombres temerosos de Dios, hombres que amaban al Señor y que nuestro Dios permitió eso. Yo pienso que qué fácil sería, ¿no? Que Dios hubiera dicho, a partir de ahora estos son los libros, pero no fue así. Dios nos dijo, van a incluir este y este. No, Dios dejó que el hombre decidiera. Sí, entonces, ahí lo que decía hace un momento, también, bueno, se me fue ahorita, bueno, comentaron, algunos de ustedes comentaba precisamente la conformación fue de abajo hacia arriba. Es decir, aquí en esta conformación, hubo la participación de toda la iglesia y eso es un aspecto interesante, ¿no? A estar resaltando. Entonces, aquí ahorita se los comparto ya para terminar con esto. Esta parte del texto es muy importante. Dice, es esta. A ver. Dice, de esta manera, el discernimiento entre los libros reconocidos como escritura y los demás se iba efectuando gradualmente. Hemos de reiterar que se debió primero a los propios creyentes, es decir, desde la iglesia, según derivaban mayor o menor edificación de lo que leían y en el grado en que se sentían y experimentaban su inspiración y autoridad. Después, por la lectura, que se iba haciendo más usual, de algunos de ellos en los cultos con exclusión de otros, finalmente por los dictámenes de los obispos que iban
en casos aislados y particulares, autorizando tales o cuales libros y negándoles su autorización a otros. Del siglo IV en adelante vendrían las decisiones de los concilios, fíjense, hasta después del siglo IV. Es muy importante insistir en que la determinación del canon vino por un proceso ascendente, partiendo de abajo, del consenso práctico establecido por el uso de las congregaciones cristianas y no descendente, emanando como una imposición que procediera sin más ni más de las autoridades eclesiásticas. Entonces, eso es algo muy interesante, ¿no? Empezó desde abajo, entonces desde las propias iglesias. Y bueno, en ese sentido, pues es algo muy, muy importante, ¿no? De manera gradual, en donde pues se da la participación del hombre y que sin lugar a dudas es un proceso que Dios también estaba vigilando, cuidando. Y bueno, así es como hoy tenemos los libros que están en nuestra Biblia, los libros que se consideran como divinamente inspirados y que bueno, los aceptamos también como una verdad y como palabra misma de nuestro Dios. Entonces, bueno, no sé si tengan algún otro comentario. Ya estamos en tiempo, nos quedan 2 minutos para terminar. Me da gusto ver a Silva, la vez pasada no estuvo, no sé quién más está en esta segunda sesión. Evangelina, también. Evangelina, a ver. Evangelina, ¿puedes prender tu cámara? Ah, aquí está. Bienvenida. Muy bien, entonces los demás ya estuvieron la vez pasada. Igor también no estuvo. Igor, a ver, Igor, preséntate, Igor. Hola, profesor, ¿cómo estás? Soy Igor y soy de la Iglesia Presbiteriana de Argentina. Bienvenido. ¿Puedes prender tu cámara para verte? No, no está funcionando ahora. Ah, ok. Bueno, entonces, qué gusto conocerte, Igor. Dios te bendiga. Bien, nada más. Bueno, voy a mandar una lectura para la siguiente clase. De esta, ustedes van a hacer un escrito. Vuelvan a leer 2, 3 veces este documento. Al principio sí resulta un poco denso, muy pesado, por sobre todo la cuestión también eh, de las fechas tal vez, ¿no? O el proceso, cómo se fue dando, nos resulta un poco complicado, tal vez los nombres, sí, las épocas, pero bueno, nos va a ayudar muchísimo para que nosotros tengamos esa claridad de qué manera se fue dando esta conformación, que no es en el orden en que los tenemos, fue completamente diferente. Y bueno, todo lo que tuvo que pasar, ¿no? Para que hoy disfrutemos de estos 27 libros de la escritura. Y les voy a encargar también que se aprendan la biblioteca sacra vamos a aprender los libros en su orden y según su clasificación. Pero también les voy a dejar los del Antiguo Testamento para que en total aprendamos los 66 libros de memoria. Sí, no batallemos en eso. Y creo que va a ser algo muy productivo para ustedes en sus hogares y en sus iglesias también. Bien, entonces, ¿algún otro comentario? No sé si alguien tenga alguna pregunta, comentario final antes de terminar. Una pregunta, pastor, ¿es para hacer un resumen de este texto? Sí, bueno, de este primer texto sí les encargaría un escrito, un pequeño ensayo. Pueden ustedes hablar de algún aspecto, ¿no? El que ustedes gusten, o sencillamente no como recortar y pegar, sino algo que ustedes asimilen del texto. En este caso, que sepan diferenciar las 3 etapas y cómo fue de manera breve en cada una de ellas lo que se dio. Sí, entonces, ¿Hay cantidad de páginas? No. yo creo que sería un escrito breve, no sé, 3 cuartillas está bien que puedan hacer. 3 cuartillas y no sé, a un interlineado tal vez de 1.5, 1.5 de interlineado. No es ¿Cuartillas mucho texto. son carillas? ¿Qué es cuartillas? Perdón. Ah, bueno, páginas.
Ah, ok. ¿sí? Una página, cuartillas. Bueno, ahí sí que, bueno, no sé algunos términos que a lo mejor cambien, pero bueno, 3 páginas, ¿sí? O cuartillas. Y bueno, les voy a pedir, a partir de la siguiente, vamos a ir leyendo un capítulo por día del libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces vamos a leer 7 capítulos por semana para que podamos conocer el libro, vayan haciendo sus anotaciones, ¿no? Del texto, porque estaremos trabajando precisamente en este libro de la Biblia y que lo puedan conocer ustedes muchísimo mejor. Ya en la siguiente vamos a ver acerca de la estructura del libro, propósitos, cuál es, bueno, ya vimos quién es el autor, Lucas, y cuáles son las divisiones que se dan en el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces, sí me interesa que ustedes lo conozcan para que cuando hagamos referencia a algún hecho de libro, luego lo puedan ustedes identificar. Y bueno, tenemos, va a ser un capítulo por día, ¿sí? Para que no se les haga gravoso. Para la siguiente semana, reportarán ustedes la lectura de sus 7 capítulos. Tienen a partir de hoy, van leyendo uno por día y en la siguiente son 7 capítulos. Entonces, en un mes estaríamos leyendo el libro completo. Y bueno, yo les envío con mi hermano Mauricio la lectura para la siguiente y bueno, sobre eso estaríamos trabajando. Entonces, por mi parte sería todo, mi hermano Mauricio. No sé si alguien nos despida en oración y agradecer su presencia en este día. Bien, un hermano o una hermana que quiera orar para concluir la clase, por favor. Yo puedo hacer la oración. Vamos. Adelante. Señor Dios, Padre querido, Padre amado, estamos acá, Señor, delante de tu presencia, Padre, para agradecer, Señor, por este momento de privilegio, Señor, que es poder estudiar tu palabra, que es poder estudiar la formación de las Santas Escrituras, Señor. Oh Dios, te agradecemos, Padre, porque vivimos en un tiempo, Señor, de privilegio, en que ya tenemos todo conformado, Señor, y con mucho material teológico Gracias. para poder estudiarlo, Señor. Oh Dios, te agradecemos, Señor, por la vida del profesor, Señor, que da este curso. Padre, bendice la vida de él, así como del coordinador y de todos los alumnos que están aquí presentes, Señor. Oh Dios, gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio y por tu resurrección que nos da una nueva vida, nos da esperanza. Y gracias, Señor. Gracias por esta clase, por este curso. En tu santo nombre, danos un buen descanso en tu presencia. Amén y amén. 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 Muchas gracias, Muchas profesor. gracias. Nos vemos mañana, hermanos. Bendiciones. Buen descanso a todos. Gracias. Gracias.